Número 7, por favor. Y lo peor es que yo creo que esto es lo que más hace todo el mundo. No, por favor. Mi mamá le pasa eso, es impresionante. Ella cuando ve este video me dice, ¿tú sí eres Fátima? A ella le pasa eso. Hello, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a mi canal. Si tú no me conoces, pues me presento, yo soy Mayna. Hoy tenemos uno de nuestros videos favoritos de cabello fabuloso, porque te voy a contar 7 cosas, o más bien explicarte las 7 cosas que tienes que saber a juro y porque sí, para lograr un rubio perfecto, para mantener un rubio saludable, brillante. Muchos aquí de los que tienen rato saben que yo me pinto mi cabello yo misma. Sí, este rubio perfecto es hecho por mí misma, sin decoloración. Además, esto es solamente tinte. Y estos son 7 cosas que yo me he dado cuenta en todo este camino que son indispensables, que tienes que grabarte, escribirlo, mira, de todo. Busca papel y lápiz y toma nota, porque estas son 7 cosas que son súper importantes para poder lograr mantener el rubio perfecto. Si todavía no estás suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas. Tú le das allá abajo clic y rapidito estás suscrito. También te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram, que es esta que está por aquí, donde estoy súper activa por las historias y otro tipo de contenido, y también en mi cuenta de Facebook, que es esta que está por aquí. Pero Mayna, vamos a la parte interesante de este video. No esperemos más y comencemos. Si tú eres nuevo por aquí, te estarás preguntando, pero ¿cómo es que esta mujer se hace el cabello ella misma sin decoloración? Aquí en el canal hay muchísimos videos donde te explico cómo, también en vivo, también lo he hecho en vivo por mi cuenta de Instagram. Ojo, esto es porque a mí me gusta conseguir la fórmula que a mí me cae bien, pero obviamente lo más recomendable es que te asesores con un especialista. Aquí soy yo compartiéndote las cosas que a mí me han funcionado, y estas 7 cosas específicamente te van a funcionar perfecto a ti, así te hagas tu cabello tú misma o te lo hagas con un estilista. Ok, vamos de una manos a la obra. Y ojo, estas 7 cosas no están en orden de prioridades, todas son igual de importantes. Ok, número 1, y pregunta que ustedes me hacen demasiado: Mayna, ¿cada cuánto debemos pintar el cabello? No hay una regla exacta de días, pero sí de largo. Eso va a depender mucho la cantidad de días, de qué tan rápido te crece a ti el cabello. Por ejemplo, yo te puedo decir, yo me lo pinto cada 25 o 28 días, porque cada 25 o 28 días yo tengo esta raíz. Fíjense que es como un dedo y un poquito más. Para mí este es el largo perfecto de raíz para cuando me tengo que teñir el cabello. Por eso va a depender mucho de qué tan rápido te crezca a ti el cabello. ¿Y esto por qué? Porque de esta forma tú vas a mantener tu color de cabello muchísimo más fácil. Es decir, el tono es más probable que siempre te agarre exacto siempre, y nunca vas a tener manchones si tú dejas este tamaño. Si está más pequeño, obviamente igual te va a agarrar un buen tono, pero no es necesario y vas solamente a lograr maltratar tu cabello. Si estás pintándote la raíz, apenas te sale un poquitico, lo que vas a conseguir con eso obviamente es maltratarte muchísimo el cabello, porque vamos a estar claros, estos son químicos que maltratan nuestro cabello, y sobre todo cuando se trata de rubio. Vamos a tratar de esperar lo más que se pueda sin alterar nuestro color y que siempre te quede exacto. Si tú dejas que la raíz sea muy larga, luego para que te quede exacto el mismo color, no es que no se pueda, pero es muchísimo más trabajoso. Es muchísimo más fácil en este largo, porque el calor que emana tu cuero cabelludo hace que actúe perfecto el tinte en esta área, a menos de que tú tengas unos reflejitos, tengas un balayage y tengas una raíz oscura. Entonces obviamente puedes esperar muchísimo más tiempo y tu cabello te lo va a agradecer. En el puesto número 2, súper importante, el champú que uses. Por favor, tenemos que usar los champús que sean adecuados para un cabello que está tan procesado y sobre todo que es rubio. En este caso no puedes usar, o sea, si tú tienes tu cabello rubio o pretendes pintarte tu cabello de rubio, olvídate de los champús con sodio, porque el sodio oxida demasiado rápido el color. Entonces se te va a poner el cabello naranja muy rápido y se pone el cabello como reseco. Se ve ese rubio que es así como, yo les digo, como rubio cucaracha. Es muy loco, pero sí. ¿Saben ese color que se ve como entre anaranjado, rojizo? O sea, es un intento de rubio. Acá parece chiste, pero es verdad. Así lo coloca el champú con
sodio y por ende, ahora te voy a decir algo que probablemente no sabías: evita a toda costa los dry shampoo, porque los dry shampoo son puro sodio, o sea, literal, eso es puro sodio. Yo lo tengo, pero para casos de emergencia, a veces prefiero colocarme talco en el cabello antes que un dry shampoo, precisamente por eso, porque estoy clarísima que después del uso de un dry shampoo me va a tocar matizarme el cabello demasiado para poder mantener el color. Ok, teniendo clara la parte de los champús sin sodio, vamos ahora con los champús y tratamientos matizadores. Por ejemplo, yo siempre uso un champú matizador, un tratamiento matizador en cada lavada, o por lo menos en el 98% de las veces. Siempre trato de matizar mi cabello y mantenerlo matizado, porque de esta forma, aparte de mantener el color de mi cabello muy bonito, también evito pintármelo en el resto del cabello para tener que matizar. Les cuento algo: yo antes agregaba el tinte en la raíz y luego lo dejaba un ratico para matizar completo en el resto del cabello. Eso lo hacía cada vez que me retocaba la raíz. Me di cuenta que eso, aparte de maltratar muchísimo el cabello, no era necesario si yo mantenía mi color de cabello aquí abajo intacto. Aunque no es una fórmula que esté mal siempre y cuando utilices un volumen muchísimo más abajo. Por ejemplo, yo lo hago con un volumen 10, un volumen 20 para la parte de abajo. Ahorita lo tengo como un año que no lo hago, porque he mantenido mi color aquí abajo tan bello, tan lindo, está demasiado bien que no necesito agregarle tinte, y eso va a traer como consecuencia que tu cabello se maltrate menos. Yo tengo un montón de matizadores, demasiados. Ahí abajo tengo más, lo que pasa es que no me caen en las manos. Les voy a poner abajo en la descripción los que yo regularmente uso, y también quiero preguntarles, y déjenmelo abajo en los comentarios, si les gustaría que hiciera un video explicándoles cada matizador, porque esto es un tema muy largo, amiga. Aquí está el de Olaplex, el de Kerastase, el de Fanola, el Blonde Unique, o sea, todos los más me los he probado. Tengo mis favoritos, mis menos favoritos, pero siempre los estoy usando. ¿Por qué siempre hay que estar matizando el cabello con productos morados cuando tú tienes el cabello rubio? Porque el morado elimina el amarillo, lo contrarresta, y eso hace que se matice y te quede un color más platinado, más beige, muchísimo más bonito, y le bajamos ese amarillo feo naranja que a veces se nos puede colocar en el rubio muy fácil. Maína, ¿y te aplicas matizador en todas las lavadas? Pues sí, yo me lo agrego en todas las lavadas, y sí, esto reseca el cabello. Casi siempre, si es el champú tiende a resecar muchísimo el cabello, pero ahí es cuando viene nuestro puesto número 4, que me di cuenta que muchas de ustedes no lo aplican. Usted tiene el cabello rubio, eso es igual a no puedes utilizar un acondicionador convencional. No existe, olvídate de los acondicionadores convencionales. Si tú tienes tu cabello rubio, tú tienes que utilizar acondicionadores que sean súper hidratantes, casi siempre que sean tratamientos hidratantes. Lo que la gente regularmente recomienda usar una vez a la semana, si tú tienes tu cabello rubio, úsalo siempre. Pero Maína, o sea, es que yo voy a utilizar de acondicionador el tratamiento hidratante. Sí. O sea, yo hace muchísimo tiempo que no utilizo acondicionadores convencionales y me va buenísimo. El único acondicionador convencional, y esto es una locura por la cantidad de productos que tengo aquí, ahorita se los muestro más o menos, que uso es este, el de caballo. Sí, es una locura. Yo un día lo probé, lo compré para hacer una mascarilla natural y agregarle otros ingredientes. Y como era súper económico, o sea, como que todo esto vale, si mal no recuerdo, como $6, algo así. Yo dije, bueno, para que sea como la base. Tenía cero expectativas de este acondicionador. Y cuando lo apliqué, quedé como que... ¿Qué? Es buenísimo, aparte es buenísimo para hidratar el cuero cabelludo. Yo me lo coloco desde la raíz hasta la punta. Eso sí, no lo enjuago de una vez, lo dejo como unos 3 minutos y luego lo enjuago. De los acondicionadores convencionales, este es el que
meses. Otro de los tratamientos, por ejemplo, este me encanta, el Olaplex número 8, entonces yo siempre los voy como alternando. Hay una semana que tengo esto en mi ducha y este es el que uso toda la semana. Hay veces que tengo el otro y ese es el que uso toda la semana. También está este de Ion que es buenísimo, es más económico también. Está este que es de coco, es buenísimo. Está este de Redken que es un poquito más caro y también es muy bueno. Pero si se fijan, todo esto son tratamientos hidratantes que normalmente están recomendados para usarlos una vez a la semana, pero en mi caso yo lo uso como mi acondicionador. O sea, en vez de yo utilizar un acondicionador normal, utilizo un tratamiento súper hidratante. Y ustedes se pueden pensar, pero ella a lo mejor no lo necesita, ya tiene su cabello hidratado. Precisamente por eso, porque siempre utilizo tratamientos que son súper hidratantes y no permito que mi cabello llegue a ese nivel de ponerse deshidratado. Si yo comenzara a usar un acondicionador cualquiera y además dando un champú matizador, te aseguro que tuviera el cabello así. En el puesto número 5, por favor, así utilicemos los mejores productos del mercado. No les puedo explicar la cantidad de productos que voy probando, pero jamás dejo las mascarillas naturales. Al menos una vez a la semana, la de tu preferencia, la que puedas usar en el momento de acuerdo a los ingredientes que tengas en tu casa. Así sea un aceitico de coco antes de ducharte, pero una vez a la semana hazte una mascarilla natural en el cabello. La verdad es que eso es una gran diferencia. Les digo que yo he probado que hay veces que estoy muy ocupada y paso un mes que no me hago mascarillas naturales y literal siento que mi cabello lo necesita, lo siento mucho más reseco, lo siento que está como opaco, sin vida, y eso utilizando los mejores de los mejores productos del mercado. Y automáticamente en cuanto yo me hago una mascarilla natural es como que el cabello hace como una esponja así que se llena de vida. Literal, eso pasa en tu cabello cuando haces una mascarilla natural. Entonces es la combinación de los mejores productos que le puedas agregar a tu cabello con las mascarillas hidratantes siempre, al menos una vez a la semana, y con el uso constante vas viendo que tu cabello cada vez va agarrando más vida. Si lo haces, por ejemplo, que esté ahorita tu cabello demasiado mal y lo haces en intensivo, que le digo yo a veces cuando dejo un mes sin hacerlo, lo hago en intensivo en cada lavada, el cabello inmediatamente, como en la tercera, cuarta lavada, tú le vas a ver la diferencia demasiado grande. De hecho, para cuando sale este video, ya ustedes tienen publicado el video anterior, que es la mascarilla natural que estoy usando, que es súper práctica, que es la que estoy haciendo ahorita más antes de ducharme, precisamente porque es súper práctica y siento que hidrata demasiado el cabello. Número 6, evita lavarte el cabello con agua caliente, por favor, para Cristo. Al menos de que sea un poquito tibia, o sea, máximo, lo más caliente que puede estar es que esté como por allá un poquito tibia. Aguante, amiga, aguante. Yo sé que a nosotras las mujeres nos encanta bañarnos con agua que sea demasiado caliente, pero tú no tienes idea del daño que le estás haciendo a tu cabello. Y es cuando él se pone como más débil, más chicloso, lo estás matando. Imagínate esto, tú vienes, te lavas tu cabello con agua demasiado caliente y después vienes y agarras la toalla con el cabello hirviendo y te haces así. O sea, ya ahí te estás llevando demasiados pelitos. No obstante de eso, después te secas el cabello y te lo planchas. O sea, es calor y calor. Tu cabello está sufriendo demasiado con tanto calor. Esto es algo que desde el momento que yo también lo comencé a aplicar, porque no crean, a mí me cuesta mucho lavarme el cabello con agua más fría. Yo lo que hago es que la verdad, yo no la pongo fría, sino un poquito templada, o sea, que yo pueda como soportar ahí. Y por un tiempo debo admitir que me estaba lavando el cabello en el lavamano. Sí, hasta que un día dije, no, ya amiga, o sea fuerte y bañate completo. Dividía el baño en dos. Tenía que lavarme primero el cabello y después llegaba y me bañaba con mi agua caliente, o sea, nada. Si tú decides pintarte el cabello de rubio, tú tienes que saber que esto viene acompañado de unos cuidados especiales. Y número 7, por favor, y lo peor es que yo creo que esto es lo que más hace todo el mundo. Por favor, no anden cambiando de estilista cada ratico, no anden cambiando de tinte, un día una marca, otro día otra marca. No, por favor. Por ejemplo, en el caso del estilista, cada estilista tiene su técnica.
Si usted consigue un estilista que se lo hace bien, cásese con ese estilista. Si de repente tú sientes que hubo algo, hablen. A veces, yo no sé, a mí también me pasa, yo te entiendo, que uno va para el estilista y es como que uno siente como pena de decirle, mira, ¿será que me lo haces más así? ¿Será que me lo haces más asado? No habla, porque tú sabes que es peor para tu cabello, que tú andes cambiando de estilista cada vez que te lo vas a pintar, porque vas a tener una loquera en el cabello. Si tú logras que tu estilista, o sea, si él es estilista, es por algo, él te lo puede hacer bien, pero explícale, déjale saber cómo te gusta. Mírame, no lo quiero tan amarillo, lo quiero más clarito, por favor no me hagas así, házmelo asado. O sea, hay que comunicarse, hay que comunicarse. Yo sé que a veces eso uno como que le da pena cuando está ahí, tú no quieres como decirle al estilista cómo hacerlo, pero tú sí puedes decirle lo que tú quieres, y ya ahí que tú logres un consenso, todo fabuloso, todo espectacular con tu estilista, sigues recurriendo al mismo estilista, porque cada uno utiliza productos diferentes, cada uno utiliza técnicas diferentes. Entonces ahí es cuando vemos esos rubios que tienen como un color en las puntas, un color en el medio, un color por aquí. Entonces tienes como temporadas. Ay no, una temporada del cabello más oscuro, una temporada del rubio más dorado, una temporada del rubio más cenizo, y al final nunca estás contenta con el rubio que tienes en ningún momento, o estás como, ay no, como que el otro me lo hacía mejor. Mi mamá le pasa eso, es impresionante. Ella cuando ve este video me dice, tú cierres, a ella le pasa eso. Ella le pasa eso. Y yo le digo exactamente eso. Yo le digo, por ejemplo, yo conseguí un tinte que me queda bien, a mí me queda bien con la fórmula que yo me aplico. No, es demasiado difícil que yo cambie ahora de tinte. Tengo años aplicando el mismo tinte. Lo mismo, si tú misma te tiñes el cabello, si tú te aplicas tu propio tinte, no andes cambiando de tinte a cada rato, de marca. Así sea el mismo número. No andes probando y probando y probando marca. Cada marca tiene su fórmula específica y no te va a quedar el mismo color. Te va a quedar parecido, pero eso va a hacer que no te sientas totalmente satisfecha nunca con el color que tiene. Además, recuérdense que el rubio se va logrando casi siempre con el tiempo. Es muy rara la vez que la primera vez que te lo tiñes de rubio, ese es el rubio que quería, está fabuloso. Ni siquiera yo, cuando el día que yo me lo pinto, casi nunca es el, o sea, ese no es el día que siento que tengo el cabello más bonito. Siempre es como a la tercera lavada que ya yo me siento el cabello fabuloso, espectacular. Entonces, súper importante, por favor no anden cambiando ni de tinte como locas ni de estilistas como locas, porque van a tener una loquera en el cabello. Espero que te haya encantado este video. Dime abajo en los comentarios si quieren el video de los matizadores. También podemos hacer un video de los tratamientos hidratantes que me han funcionado muy bien. O sea, tengo tantos productos que me encantaría ir haciéndoles videos en secciones de estos son los mejores tratamientos hidratantes, los champú matizadores, los tratamientos matizadores y así sucesivamente. Díganme abajo en los comentarios si les gustaría que lo hiciéramos. Y si te gustó este video, déjame una manita arriba para saber que te encantó. No se te vaya a olvidar activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos videos. Compártelo con tu mamá, con tu amiga, con esa amiga que quiere pintarse el pelo de rubio y no sabe cómo hacerlo, que tiene una loquera. Siempre todas tenemos, yo por ejemplo, mi mamá, siempre tenemos toda una amiga, un familiar que vive cambiando de estilista, que no sabe ya qué hacerse en el cabello. Compártele este video que le va a servir de mucho. Y si llegaste hasta aquí, por favor suscríbete, recuerda que es gratis. Los quiero muchísimo. Chao, chao.